El citoesqueleto es una estructura celular compuesta por filamentos que se encuentra dispersa en el citoplasma. Su principal función es la del sostén, para mantener la forma y arquitectura de la célula. Estructuralmente se compone de 3 tipos de fibras clasificadas de acuerdo a su tamaño. Estas fibras son las fibras de actina, filamentos intermedios o microtúbulos, y cada una otorga una propiedad específica a la red. Estas son estructuras huecas en formas de tubo de 25 nanómetros de diámetro y están formados por la proteína tubulina. Estos microtúbulos, aparte de ayudar a dar forma a las, se asocian con la habilidad de moverse de un lado a otro, ya que cuando se expanden de dentro hacia afuera de la membrana pueden formar los cilios y los flagelos. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas. Nacen del centrosoma y de allí se extienden hasta los bordes de la célula. Una de sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse, siendo estructuras bastante dinámicas. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí. Un extremo se denomina más o positivo y otro menos o negativo, donde ocurre el proceso de autoensamblaje. Por el extremo positivo o extremo más es donde se autoensamblan, y por el extremo negativo o menos es el que da lugar al desensamblaje. Los microtúbulos además sirven como vías o carreteras en la que se desplazan distintas proteínas que poseen funciones transportadoras. Estas proteínas se clasifican en 2 familias, las kinesinas y las dineínas. Las kinesinas son las que llevan proteínas o vesículas desde el interior de la célula hacia la membrana intracelular, y las dineínas son las que llevan las vesículas o proteínas de la membrana intracelular hacia un lugar dentro de la célula. Los microtúbulos generalmente son para el transporte en distancias largas, y para las distancias cortas se ocupan los tubos de actina. Los filamentos de actina poseen un diámetro de 7 nanómetros y también son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que construyen los filamentos son partículas en forma de globo. Estas giran en su eje y recuerdan a un hélice, y están unidas a una serie de proteínas que regulan su comportamiento. Existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. Varios de los movimientos intracelulares dependen de los filamentos de actina y de la proteína motora miosina, un ATPasa que se mueve a lo largo de los filamentos de actina y acopla la hidrólisis ATP a cambios conformacionales. La actina además se puede encontrar como un monómero libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. Los filamentos intermedios tienen un diámetro aproximado de 10 nanómetros. De allí su nombre de intermedio, ya que su diámetro es intermedio respecto a los 2 componentes del citoesqueleto. Cada filamento se estructura de una cabeza en forma de globo en el N terminal y una cola con forma similar a la del carbono terminal. Estos extremos se conectan entre sí por una estructura lineal formada de hélices alfa. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular y también se encuentran en el núcleo formando una estructura llamada lámina nuclear. Este grupo a su vez se clasifica en subgrupos de filamentos intermedios, que son los filamentos de queratina, vimentina, neurofilamentos y láminas nucleares, y se desarrolla por puentes de hidrógeno. Los filamentos de queratina se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
Los gliofilamentos funcionan en la parte de la barrera hematocefálica y las citoqueratinas en los epitelios. Estos protegen a las células del estrés mecánico y dan elasticidad. Y los neurofilamentos se encuentran en la parte interna de los axones, dando estructura. La placenta es un órgano que se desarrolla durante la gestación en las hembras de los mamíferos. Consiste en una masa esponjosa adherida al útero y a través de lo cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. La placenta es la responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, así como la eliminación de desechos. La hormona encargada de la producción de la placenta es la gonadotropina coriónica, y junto con otras hormonas como la progesterona y la prolactina permiten el cambio materno en la mujer. La placenta al inicio tiene su propio metabolismo, esto para que sintetice su propio glucógeno y tener de esta manera una energía de reserva. Cabe mencionar que el intercambio de gases se realiza por difusión simple. Esto por el gradiente, el tamaño producirán sobre todo alteraciones funcionales. La mayoría de los fármacos atraviesan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 daltons pasan fácilmente, pero los que tienen peso superior a 1000 se difunden con dificultad. Aquí también influye el grado de ionización en el paso de los fármacos a través de la barrera placentaria. Las bases con pKa elevado y ácidos pKa bajos son compuestos que se ionizan demasiado y atraviesan la barrera, pero de una forma mala. La sangre fetal tiene un pH elevado al ligeramente inferior al de la sangre materna, lo cual determina que en el feto se acumulen sobre todo los fármacos de carácter básico. Es importante mencionar que las características morfológicas de la placenta varían según se progresa la gestación. La superficie de intercambio entre la circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna va disminuyendo de grosor. Los analgésicos inhalados también pueden cruzar la barrera placentaria fetal y afectar la respiración del feto si se utiliza durante el embarazo. Estos causan depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria depende de 3 factores maternos, placentarios y fetales. El primer factor materno es el nutricio, por la cantidad de proteínas o grasas que pueda contener la madre. La barrera hematoencefálica está constituida por células endoteliales de la capa discontinua de pericitos, capaces de transportar moléculas grandes como proteínas, pero también partículas muy pequeñas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio, la hidrofilicidad de la molécula es un requisito muy importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 daltons para entrar pasivamente a la membrana. Transporte de membrana. Se denomina transporte de membrana al conjunto de mecanismos que regulan el paso de moléculas como iones y pequeñas moléculas, las cuales atraviesan la membrana plasmática, es decir, la bicapa lipídica, las cuales poseen proteínas embebidas en ellas. Se puede clasificar este tipo de transporte de membranas desde su punto de vista en consumo de energía metabólica, las cuales pueden ser de transporte pasivo si éstas no utilizan energía, mas sin embargo si utilizan energía se denomina transporte activo, que en el transporte pasivo el soluto se mueve siempre a favor del gradiente,
el cual se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Mas sin embargo, este tipo de transporte se puede dividir en dos maneras más. Número 1, el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin necesitar de un consumo de transportador alguno. Y el transporte mediado, en el que se requiere presencia de una proteína de membrana específica, la cual va a ayudar al soluto a transportarse. En primer lugar hablaremos del tipo de transporte pasivo, en el cual se encuentra la ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. Este movimiento se realiza en favor del gradiente, esto es desde el medio de mayor concentración de agua hasta la mayor concentración de agua. Dentro de este transporte también encontramos la regulación del volumen celular, el cual actúa como un mantenimiento del volumen celular, el cual va a ayudar al mantenimiento que se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. En la solución intracelular, la presión osmótica se puede llamar presión osmótica coloidal, pues esto se debe a que en el interior de la célula existen solutos grandes, los cuales no pueden pasar a través de la membrana, y como tienen carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen a aniones también de pequeño tamaño. Para que se lleve a cabo la regulación del volumen celular, se necesita, número 1, del número de partículas osmóticamente activas del interior de la célula. Como número 2, la osmolaridad del líquido extracelular y por último, la permeabilidad de la membrana celular. De igual manera podemos encontrar difusión simple o libre, el cual es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas, las cuales no son polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de la solución se van a llamar flujos, y este sistema de transporte es el más simple, el cual es utilizado para moléculas sin carga o neutras. Otro tipo de transporte es la difusión facilitada, el cual es donde es necesaria la presencia de un carriento transportador, la cual va a ser una proteína integral, para que las sustancias atraviesen la membrana plasmática. Esto sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en líquidos. Por otra parte, el transporte activo es el que se produce a base del gasto de energía, el cual da movimiento que realiza en contra de gradiente de concentración, potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, pero con la diferencia de que para su funcionamiento requieren un gasto de energía. Una característica muy potencial de las proteínas portadoras de este tipo de transporte es que poseen la actividad ATPasa, lo que significa que pueden romper el ATP para así transformarlo en ADP o AMP, con la liberación de energía de los enlaces fosfato de alta energía. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores: los uniportadores, los cuales son proteínas que transportan una sola molécula, y estas van a ser transportadas en un solo sentido a través de la membrana. Los antiportadores, los cuales incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido mientras que simultáneamente transportan otra en otro sentido opuesto. Y finalmente, las importadoras, las cuales van a ser proteínas que van a transportar una sustancia junto con otra, las cuales frecuentemente van a ser protones. El transporte activo primario. Este tipo de transporte es en el que el consumo energético normalmente es de ATP y está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Por otra parte, el transporte activo secundario o cotransporte es aquel en el que el transporte de sustancias que normalmente no suelen atravesar la membrana celular, las cuales pueden ser los aminoácidos o la glucosa, van a necesitar energía para que este transporte se lleve a cabo y van a derivar del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular, así como del gradiente producido por el sistema glucosa-sodio del intestino delgado. Ahora hablaremos del intercambiador calcio-sodio,
el cual va a ser una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas, y su función va a consistir en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando así para ello el gradiente de sodio, y tiene como finalidad mantener la baja concentración de calcio en el citoplasma. Es unas 10.000 veces menor que el medio externo. Otro tipo de transporte es el transporte mediante vesículas, y en este tipo de transporte las sustancias podrán atravesar la membrana celular sin tener una relación alguna con los componentes de la misma. Mas sin embargo, para ello van a necesitar vesículas con la propia membrana, y en el interior de estas vesículas se sitúan los solutos para su desplazamiento, y existen varios tipos de ellas, los cuales son endocitosis. La endocitosis actúa cuando las sustancias son partículas de gran tamaño. El proceso recibe el nombre de fagocitosis. Si están en solución, se les denomina pinocitosis. Por otra parte, la exocitosis es cuando muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo, el cual puede ser de maneras diversas de la endocitosis, y va a recibir el nombre de exocitosis, pues las proteínas son sintetizadas siempre en el interior celular, pero algunas de ellas van a recibir la función biológica en el medio extracelular. En conclusión, podemos decir que todos los movimientos de los solutos a través de la membrana siempre van a estar mediados por proteínas transportadoras de la membrana, las cuales van a cumplir con una función específica en cada uno de estos pasos. Aparato de Golgi. Al hablar del aparato de Golgi, nos referimos a un orgánulo el cual siempre va a estar presente en las células eucariotas. Este orgánulo va a pertenecer al sistema de endomembranas, y este sistema va a estar formado por unos 80 dictosomas, los cuales están compuestos de 40 o hasta 60 sáculos o cisternas, las cuales van a estar aplanadas y rodeadas de membrana, que se van a encontrar apiladas unos encima de otros, y básicamente estas cisternas van a cumplir la función de fabricar algún tipo de proteína en especial. La principal función del aparato de Golgi es procesar, empaquetar y distribuir, y finalmente secretar las células, y este aparato trabaja en una línea de montaje recibiendo proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas, las cuales ya están destinadas para entregar las proteínas maduras hacia diferentes sitios, los cuales pueden ser lisosomas, membrana plasmática o el medio extracelular. Como ya mencionaba, el aparato de Golgi está formado por diversas cisternas, las cuales son las cisternas cis, las cisternas intramedias o las cisternas trans. Las proteínas que ingresen al aparato de Golgi deberán traspasar a través de este grupo de cisternas, las cuales van a formar enzimas, las que van a actuar para modificarlas. Y este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Siguiendo con el proceso, las proteínas van a ser empaquetadas en membranas para así formar dos tipos de vesículas, las cuales van a ser vesículas secretoras, que llevarán las proteínas al exterior de la célula para liberarlas, y las vesículas de almacenamiento o lisomas, las cuales las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. Al adentrarnos en la estructura del aparato de Golgi, podemos encontrar la cisterna cis, la cual se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual va a recibir las vesículas de transición que van a contener las proteínas que van a ser transformadas y maduras. De allí le siguen las cisternas inter o intermedias, las cuales son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi y cumplen con la función del paso de vesículas. Y finalmente las cisternas trans,
las cuales son aquellas que se encuentran direccionadas a la membrana plasmática y ligadas al retículo endoplasmático liso. Y es de aquí que las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. En conclusión, podemos decir que el aparato de Golgi es aquel mecanismo que utiliza las cisternas y las vesículas para madurar proteínas, las cuales servirán y cumplirán una función específica en cualquier lugar que se necesite dentro de la célula.